Bien, comencemos entonces, chicos. La clase anterior, lo último que vimos o aprendimos fue el teorema trabajo-energía cinética, que decía simplemente que el trabajo neto, esto es, suma algebraica de todos los trabajos debido a toda la fuerza que actúa sobre una partícula, o equivalentemente el trabajo efectuado por la fuerza neta que actuaba sobre la partícula, era igual al cambio de energía cinética experimentado por la partícula. Este teorema trabajo-energía cinética no tenía ningún tipo de restricción más que aquella que imponía que el observador, ¿sí?, respecto al cual se calculaba este trabajo y se medían las rapideces, debía ser un observador inercial. ¿Sí? Era la única restricción. Después, no interesaba si la fuerza neta era constante o variable en el tiempo y no importaba si la trayectoria era recta o curvilínea. No tenía ninguna otra restricción este teorema y eso lo convertía en una herramienta bastante útil a la hora de resolver problemas prácticos. Eso fue lo último que vimos. A continuación, vamos a ver el concepto de las fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas muchas veces también les llaman, un nombre un poco largo por cierto, pero que hay profesores de la cátedra a los que les gusta ese nombre, se les llama fuerzas que tienen asociada una energía potencial. Sí, así. Las fuerzas conservativas, en sentido estricto, son fuerzas que tienen asociada una energía potencial. Así se llama. ¿Sí? Bien. ¿Qué características tienen estas fuerzas conservativas y cuáles son las fuerzas conservativas? Primero, expliquemos cuáles son las propiedades generales de dichas fuerzas y después veamos los ejemplos en concreto que existen en física de fuerzas conservativas. Entonces, chicos, las fuerzas conservativas son aquellas que satisfacen las siguientes propiedades. En forma más rigurosa, una fuerza conservativa es aquella que satisface si y pura y exclusivamente estas tres propiedades que voy a enunciar a continuación. ¿Sí? Se diría sí, solamente sí, se cumplen estas tres propiedades. Bien, entonces, fuerzas conservativas. La primera propiedad que deben satisfacer es que, como adelanté hace un rato, tienen asociada una función de la posición llamada energía potencial. Que sea función de la posición quiere decir que la energía potencial toma diferentes valores en función del punto en el cual la estoy evaluando. ¿Sí? Entonces, tienen asociada una función de la posición llamada energía potencial, que la denotamos como E sub P, ¿sí? Y esa función llamada energía potencial es tal que para todo par de puntos A y B y cualquier trayectoria que conecte ese par de puntos, se verifica que el trabajo efectuado por cualquier fuerza conservativa cuando nos desplazamos desde el punto A hacia el punto B es igual a la energía potencial al inicio, es decir, que tenía en el punto A, menos la energía potencial al final, es decir, que tenía en el punto B. De manera tal que el trabajo de fuerzas conservativa es siempre igual al negativo del cambio de la energía potencial. ¿Sí? Repito, el trabajo de la fuerza conservativa no es igual al cambio de la energía potencial, es igual al negativo del cambio de la energía potencial. Ese signo menos tiene una importancia física. Esa importancia radica en el hecho de que esta ecuación me está diciendo que cualquier trabajo efectuado por una fuerza conservativa ocurre a costas de su energía potencial. ¿Sí? Esa es la importancia física de ese signo menos. Que cualquier trabajo hecho por una fuerza conservativa ocurre a costa de su energía potencial. ¿Sí? Por eso, adelantándonos un poco, ya saben que el peso es una fuerza conservativa. Cuando un objeto cae, ¿sí?, libremente, el peso realiza trabajo y ese trabajo ocurre a costa de su energía potencial. De allí que conforme va cayendo la masa, la energía potencial asociada a la interacción entre el cuerpo y la Tierra va disminuyendo. Pero eso es adelantándonos un poco, ya vamos a ver en detalle cómo se desarrolla esa parte. Insisto una vez más con algo. El trabajo de fuerza conservativa es entonces la energía potencial al inicio menos la energía potencial al final, es decir, desde el punto del cual parto al punto hacia el cual llego. Con eso quiero aclarar que si acaso a mí me dijesen que calcule el trabajo hecho por una fuerza conservativa cuando voy desde el punto B al punto A, y bueno, entonces B es el punto inicial y A es el punto final. Y por lo tanto, el trabajo de fuerza conservativa será la energía potencial al inicio, es decir, en B, menos la energía potencial al final, es decir, en A. Entonces, mucho cuidado, no se dejen engañar por los nombres de los puntos. Lo que tienen que tomar en consideración para saber cuál energía potencial va primero y cuál va después, es decir, cuál va en el minuendo y cuál es el sustraendo,
deben fijarse cuál era el punto correspondiente a la primera posición y cuál era el punto correspondiente a la posición final. ¿Sí? En este caso sería B lo inicial, A lo final. Siempre entonces, la primera propiedad que deben satisfacer todas las fuerzas conservativas indica que siempre van a tener asociada una función de la posición llamada energía potencial, de manera tal que, sin importar cuáles sean los pares de puntos que yo considere, por ejemplo acá está el punto A y acá está el punto B, y cualquiera sea la trayectoria mediante la cual yo conecte esos puntos, ¿sí? Siempre el trabajo hecho por la fuerza conservativa entre esos dos puntos es la energía potencial al inicio menos la energía potencial al final, ¿sí? Independientemente de la trayectoria y cualquiera sean esos pares de puntos. La segunda propiedad que debe satisfacer una fuerza conservativa es que el trabajo realizado por fuerzas conservativas es independiente de la trayectoria seguida entre los dos puntos dados. O sea, si yo parto de un punto A y viajo hacia un punto B, independientemente de si lo hago por esta trayectoria C1 o si lo hago por esta trayectoria C sub 2, en cualquier caso, el trabajo hecho desde A hasta B por la fuerza conservativa a través de la trayectoria 1 será igual al trabajo hecho desde A hasta B por la fuerza conservativa a través de esa trayectoria C2. Cualquiera sean las trayectorias C1 y C2. ¿Qué significa esto, chicos? Que si una fuerza es conservativa, entonces el trabajo que hace la fuerza para llevar, por ejemplo, una masa desde un punto inicial A a un punto final B a través de una trayectoria, supongamos, rectilínea, es exactamente el mismo trabajo que haría si yo desde el punto A viajo a Buenos Aires, me voy al aeropuerto de Ezeiza, viajo al aeropuerto de Los Ángeles, viajo a Taipei y pego la vuelta hasta llegar al punto B. El trabajo a través de esta trayectoria C2 es igual al trabajo a través de esta trayectoria C1. ¿Sí? Siempre que la fuerza sea, desde luego, conservativa. ¿Sí? Entonces esa es la primera gran propiedad, la segunda gran propiedad de las fuerzas conservativas. Su trabajo entre dos puntos dados es totalmente independiente de la trayectoria seguida que conecte esos dos puntos. La tercera propiedad que debe satisfacer una fuerza conservativa indica que el trabajo realizado por fuerzas conservativas es cero al cabo de cualquier trayectoria cerrada. ¿Sí? En efecto, si yo parto desde un punto A y doy toda una vuelta así hasta volver al punto A, ¿sí? Entonces el trabajo hecho por la fuerza conservativa a través de esa trayectoria cerrada que me lleva de A hasta el mismo punto A es igual a cero. En términos rigurosos, en matemática, eso se llama la circulación del campo conservativo, es siempre igual a cero. ¿Sí? Cualquiera sea la trayectoria. ¿Vamos? Cualquier garabato que dibujen desde un punto A y que vuelva al mismo punto A, si la fuerza es conservativa, bueno, el trabajo hecho a lo largo de ese garabato que han dibujado, ¿sí? De esa trayectoria totalmente arbitraria, es igual a cero. En definitiva, chicos, entonces una fuerza, como les adelanté al principio, es conservativa si solamente si se satisfacen estas tres propiedades que acabo de enunciar. La 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Solamente en ese caso vamos a poder asegurar que una fuerza es conservativa. Denme un segundito. Bien, entonces esas son las propiedades que satisface toda fuerza conservativa. Algo importante también tienen que saber es que las tres propiedades anteriores son equivalentes. ¿Saben qué significa que sean equivalentes? Que basta con que se cumpla una para que ya automáticamente se cumplan todas las demás. Por lo tanto, para que una fuerza sea conservativa, no hace falta verificar que cumplan estas tres propiedades simultáneamente. Va a bastar comprobar que cumple una cualquiera de estas propiedades para ya poder asegurar que entonces se cumplen las tres y por lo tanto asegurar que la fuerza es de carácter conservativo, o lo que es lo mismo, es una fuerza que tiene asociada una función de energía potencial. ¿Está claro, chicos, hasta acá? Sí. Bien. Sí. Disculpa, Sí, ¿cómo sería el trabajo físicamente? Sabemos que es la fuerza por el desplazamiento. Solo en el caso que la fuerza sea constante, ¿no? En el caso que la fuerza sea constante, sí. Sí. Pero
¿Qué implica eso? El trabajo, como yo les había dicho en las clases anteriores, representa energía intercambiada en virtud de un vínculo mecánico. Entonces, cuando una fuerza conservativa o cualquier fuerza haga trabajo, significa que el sistema está intercambiando energía con su medio ambiente en virtud de un vínculo mecánico que es una fuerza o una interacción. ¿Sí? O sea, eso se va a traducir, por ejemplo, en un cambio en la rapidez de los cuerpos y por lo tanto un cambio en sus energías cinéticas. ¿Sí? O incluso ahora, que es lo que vamos a ver a continuación, se puede traducir también en un cambio no solo en su energía cinética, sino en su energía potencial. ¿Sí? Los campos conservativos son almacenadores de energía. Por eso cuando ustedes levantan un lápiz, ¿sí? y lo tienen suspendido, están almacenando energía potencial en ese campo conservativo que es el campo gravitacional. ¿De dónde salió esa energía potencial? Y bueno, en virtud de un trabajo que realizó su mano cuando fue elevando el objeto, ¿sí? hasta una cierta altura o nivel. Por eso es que esa energía potencial que está almacenada en el campo y que llegó a almacenarse a partir de la energía intercambiada en forma de trabajo, ¿sí? ustedes le cedieron energía, que ahora está como energía potencial. Esa es la razón por la cual cuando ustedes lo liberan, ese cuerpo que inicialmente tenía velocidad inicial 0 y sin necesidad de que ustedes lo empujen, adquiere una cierta rapidez. Porque está incrementando su energía cinética a costa de su energía potencial. ¿Sí? O sea que el trabajo, Tomás, y bueno, va para todo, son maneras en las cuales se puede intercambiar energía. O sea, el trabajo es energía intercambiada entre el sistema y su medio ambiente. ¿Sí? Eso representa el trabajo. ¿Estamos? Bien. Bueno. Tengo una duda yo. Sí, pregunte. Vos decís que las propiedades son equivalentes, ¿no? Sí, son todas equivalentes entre sí. Entonces, ¿cuál sería la más conveniente de, digamos, Depende de ver de la si se situación. cumple primero? Depende de la situación del problema en el que estés. ¿Sí? Tenés diferentes situaciones en las cuales podés probar una u otra propiedad y ver cuál es la más conveniente, digamos, de todas. Y la verdad que eso varía, ¿sí? Depende de la situación. Depende de la situación que estés considerando. Yo, por ejemplo, a veces en física 3, cuando me dan así un campo eléctrico que es un lío, evalúo la circulación. ¿Qué significa evaluar la circulación? Calculo el trabajo en una trayectoria cerrada y si me queda 0, listo, ya sé que es conservativa. Pero después hay otros problemas, por ejemplo, la fuerza eléctrica, chicos, un ejemplo de fuerza conservativa, en los cuales, ponele, vos tenés una ecuación muy clarita del campo eléctrico y entonces lo evaluás entre dos puntos dados cualquiera. Y cuando le evaluás, te das cuenta en esa ecuación, ese desarrollo matemático que hace, que te queda siempre el trabajo expresado en términos de una función acá que depende de la posición, menos otra función igual, pero que depende de la posición en otro punto. Entonces decís, mira, entonces esto que está acá son funciones potenciales que me permiten calcular el trabajo entre dos puntos arbitrarios cualquiera. Entonces, en otras palabras, estoy verificando la primera propiedad, ¿sí? Que es que tiene asociada la función de energía potencial. Al probar esa propiedad ya quedan automáticamente verificadas las otras dos restantes y puedo asegurar que mi fuerza de nuevo es conservativa. O sea que, Ximena, no hay una receta para decir, hace la 1, la 2, la 3. No, vos haces la que más te convenga. Yo nunca vi en un problema de física, en un examen de física 1, que le pidan que prueben que una fuerza es o no conservativa. Porque generalmente ustedes a esta altura todavía están un poco cortos con el manejo del cálculo y les cuesta. De cualquier manera, les cuento, en cálculo 3, ¿sí? Hay condiciones necesarias y suficientes para asegurar si una fuerza es o no conservativa. ¿Sí? Basta con evaluar lo que se llaman unas derivadas cruzadas, ¿sí? Unas derivadas parciales cruzadas y ver si son iguales o no. O también se puede utilizar otro concepto que es el concepto del rotacional. O sea, hay una serie de condiciones necesarias y suficientes que son teoremitas así similares a lo que ustedes vieron en álgebra, de manera tal que basta con verificar que se cumpla cierta condición, que no es ninguna de estas propiedades, para ya asegurar que la fuerza es conservativa y por lo tanto se cumplen estas tres propiedades. O sea, hay muchas formas de hacerlo y probar si una fuerza es o no conservativa. En particular, como les digo, en física 1, como ustedes están un poquito cortina todavía con los conceptos de cálculo, nunca vi que pidan eso. Nunca lo vi. ¿Sí? Pero, como te digo, hay diferentes maneras, ¿sí? Hay diferentes maneras de poder resolver ese problema, ¿sí? Uno ve la que es más conveniente ahí en el momento. En física 3 capaz que ya esté un poquito más ducho, porque cuando cursan física 3 lo hacen en conjunto con cálculo 3, donde ven integrales de línea y todo eso. Entonces ya se puede hablar con un lenguaje un poco más apropiado y es más fácil ejemplificar cómo resolver o determinar si una fuerza, un campo en general, es de carácter conservativo o no, ¿sí? Vamos a ver ahora una cosa. Nosotros hablamos hasta aquí solamente, chicos, de fuerzas conservativas, pero no indicamos cuáles son estas fuerzas conservativas. Bien,
Las fuerzas conservativas con las que van a trabajar en física son esencialmente tres. Una es el peso, producto de la interacción del cuerpo con el planeta Tierra. Otra es la fuerza elástica, producto de la interacción del cuerpo con un resorte. Y la tercera fuerza conservativa, que no la van a ver en física 1, es la fuerza eléctrica o la interacción columbiana. Esa la van a ver en física 3. ¿Sí? Por ahora solamente vamos a trabajar con estas dos fuerzas conservativas, que son el peso y la fuerza elástica. ¿Estamos de acuerdo? Desde luego, como estas fuerzas son conservativas, entonces no tengan dudas que verifican cada una de las tres propiedades recién. Tienen asociada una función de energía potencial, el trabajo es independiente de la trayectoria entre dos puntos dados, y el trabajo a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a cero. Bien, empecemos con un análisis acerca de la primera de estas fuerzas conservativas, que es el peso P. El peso P, ya saben, es igual al producto de la masa por el campo gravitacional G y se expresa en Newton. ¿Sí? Como toda fuerza conservativa, va a tener asociada una función de energía potencial gravitacional, ¿sí? O energía potencial gravitatoria, que la denotan mediante este símbolo que está acá. La energía potencial gravitatoria o gravitacional, chicos, es igual a m por g por i. Como toda energía potencial, en sistema internacional se expresa en joules. ¿Sí? Se expresa en joules. Hay otras unidades de energía, desde luego. Ustedes ya saben que está la caloría, ¿sí? Los que han cursado física 2 saben que está el ergio. ¿Sí? Después yo les voy a colocar en el Classroom una tablita de conversión y de equivalencia entre las diferentes unidades de energía, por si las dudas aparece en un final. ¿Sí? Si aprenden por lo menos algunas conversiones, porque esas cosas ellos preguntan a veces para asegurarse si ustedes han leído o no los libros. ¿Qué es lo importante de esta expresión de la energía potencial gravitacional? Es cómo se la mide a esta cantidad que aparece acá, que es, o está denotada con la letra Y, ¿sí? Y que denota la altura respecto de un nivel de referencia. Esto que voy a explicar a continuación es fundamental que presten atención y por favor lo entiendan. Cuando ustedes van a emplear energías potenciales gravitacionales, lo primero que deben hacer, y cuando digo lo primero es lo primero literal, es fijar lo que se llama un nivel de referencia. Ese nivel de referencia tiene la propiedad de que siempre, repito, siempre es horizontal. No pueden inclinarlo ni darle ninguna otra orientación más que horizontal. ¿Sí? Esto que estoy marcando en celeste es el nivel de referencia. Y cuando digo que siempre es horizontal, me refiero que su dirección o ese plano forma en cualquier punto un ángulo recto con la dirección al campo gravitacional. ¿Sí? Entonces, el nivel de referencia siempre, pero siempre horizontal. No tienen posibilidad de inclinarlos así ni de ninguna otra forma. Es siempre horizontal. Y cuando digo horizontal, significa que ese plano o nivel de referencia es perpendicular a la dirección del campo gravitacional en cualquier punto. Ahora bien, ese nivel de referencia se puede fijar en cualquier nivel. Si ustedes lo quieren fijar acá, lo fijan. Si lo quieren fijar más abajo, lo pueden fijar. Si lo pueden fijar más arriba, lo pueden fijar donde ustedes deseen. ¿Sí? Donde ustedes quieran. Lo que no pueden elegir es la orientación, la cual, insisto, es siempre horizontal. Aquí está indicado lo que acabo de hablar. Es siempre horizontal, esto significa perpendicular al campo gravitacional G y puede estar ubicado en cualquier nivel o altura. Ahora bien, ¿cómo se miden las alturas I o las coordenadas I respecto de este nivel de referencia? Todas las alturas medidas por arriba de este nivel de referencia son positivas, siempre. Acá tampoco pueden elegir los signos como ustedes querían, que era lo que hacían anteriormente. Ustedes pueden elegir, yo quiero tomar la dirección I positiva hacia arriba y después viene su compañero, no, yo quiero que sea positiva hacia abajo. No, acá no existe esa posibilidad de elección. La altura I es siempre positiva hacia arriba. Cuando digo hacia arriba, quiero decir en contra del campo gravitacional G. Y siempre, sin excepción, esa altura I se mide a partir del nivel de referencia. Por el contrario, todas las alturas I medidas hacia abajo, ¿sí? Y cuando digo hacia abajo, quiero decir a favor o en dirección o sentido del campo gravitacional. Bueno, todas esas alturas I van a ser siempre negativas, ¿sí? Entonces, en definitiva, si medimos la altura I por arriba del nivel de referencia,
el I es positivo. Si lo medimos por debajo del nivel de referencia, el I es negativo y eso siempre es así, no puedo modificarlo. Entonces esa es la consideración que hay que tener en cuenta a la hora de escribir y darle valor a esta coordenada I. De allí la importancia del nivel de referencia y de allí que si no lo fijan, lo desaprueben en el examen, por más que numéricamente capaz que los resultados son correctos. Porque deben siempre fijar el nivel de referencia respecto al cual están midiendo o calculando este valor I. Y repito una vez más, ese valor I se mide siempre respecto al nivel de referencia, tomando positivo hacia arriba sin excepción y negativo hacia abajo sin excepción. Desde luego, el valor I toma el valor particularmente 0 cuando la partícula se ubica justo en el nivel de referencia. ¿Tiene alguna duda hasta acá, chicos? No. Bien. Aquí un ejemplito de cómo aplicar el concepto de energía potencial gravitacional para calcular el trabajo realizado por la fuerza-peso, que ya sabemos que es conservativa. Fijamos, como siempre, el nivel de referencia, el cual es siempre horizontal, es decir, perpendicular a la dirección del campo gravitacional, ¿sí? Las alturas de la partícula, que comienza en un punto A y termina en un punto B, moviéndose, fíjense, a través de una trayectoria totalmente arbitraria, que es esta aquí indicada, ¿sí? Se miden entonces de la siguiente forma. La posición A le tiene asociada esta altura I sub A o esta coordenada I sub A respecto al nivel de referencia. Y el punto B tiene asociada esta altura I sub B respecto del mismo nivel de referencia. Una vez que fijan el nivel de referencia, no lo tienen que modificar para calcular el trabajo entre dos puntos dados. Entonces, como el peso es una fuerza conservativa, el trabajo hecho cuando vamos desde A hasta el punto B es igual a la energía potencial gravitacional al inicio, es decir, en A, menos la energía potencial gravitacional al final, es decir, en B. Esto es m por g por I sub A menos m por g por I sub B. En este caso, tanto I sub A como I sub B son ambos mayores que 0. Desde luego, podría haber venido un compañero y decir, no, mira Gaby, yo lo quiero fijar el nivel de referencia acá. Perfecto, está en todo su derecho. En ese caso, el I sub A, disculpen, lo vamos a dibujar bien. El I sub A, o si quieren lo llamemos I' sub A para distinguirlo de la notación anterior, I' sub A, será menor que 0 porque está medida por debajo del nivel de referencia, ¿sí? Y la altura I' sub B, que le estoy marcando aquí, la acotemos ahí, I' sub B también será menor que 0 porque le estoy midiendo por debajo del nivel de referencia. En cualquier caso, el trabajo hecho desde A hasta B para ese nivel de referencia nuevo será m por g por I', que es la energía potencial gravitacional al inicio, menos m por g por I', B, que es la energía potencial gravitacional al final. ¿Está entendido, chicos? Sí. Bien. También podría ser, obviamente, que una de los valores de I sea positivo y el otro sea negativo. Eso sería, por ejemplo, si el punto A queda por arriba del nivel de referencia, el punto B final queda por debajo del nivel de referencia. Entonces acá sería esta altura I positiva, ¿sí? Esta I sub A, y esta altura I sub B sería negativa, ¿sí? Puede ocurrir cualquiera de esas situaciones. También, por último, quiero aclarar, no confundan el nivel de referencia con el sistema de referencia. Son diferentes conceptos, ¿sí? El sistema de referencia no es igual al nivel de referencia. Por eso acá le he puesto el distinto, ¿sí? La otra fuerza de interés, que es también una fuerza conservativa según adelantamos, es la fuerza elástica, ¿sí? Esta fuerza elástica es la que ejerce un resorte sobre una partícula o masa m. Veamos la situación. Tenemos una pared a la cual está fija un resorte con constante de fuerza K. Esa constante de fuerza K es la que caracteriza el resorte, ¿sí? Depende del número de espiras, del diámetro de los alambres, del diámetro de las espiras del resorte. La espira del resorte cada rulito, ¿sí? Cada vuelta del resorte. Y depende también del módulo de corte del material. Esa constante K, como les dije, es la que caracteriza el resorte.
El otro extremo del resorte, que lo estoy indicando acá, está anclado a una masa m, como se observa a continuación. Ustedes saben que los resortes, cuando nadie los está molestando, esto es, cuando nadie los está estirando ni comprimiendo, tienen una longitud de relajación que generalmente se denota como L sub 0, ¿sí? Esa es la longitud de relajación del resorte, es decir, su longitud natural, cuando no está ni comprimido ni estirado. En esas condiciones, el resorte, si se le conecta una masa m en su otro extremo derecho, como en este caso, no ejerce ninguna fuerza sobre la masa m. En efecto, puedo venir y fijar un origen de coordenada que coincida con esa posición de equilibrio que está allí dibujada. Es decir, el origen de coordenada está anclado en la posición en la cual la interacción que ejerce el resorte sobre la masa es nula, ¿sí? O sea, cuando la masa está en esta posición O, el resorte no está ni estirado ni comprimido y por lo tanto no ejerce ninguna fuerza elástica sobre la masa m, ¿sí? Elegí que el origen de coordenada esté ahí. Cualquier otro puede venir y decir, no, mira, yo, Gaby, lo quiero elegir acá, el origen de coordenada. Bueno, lo puedes hacer, o acá. No hay problema, ya vamos a ver qué ocurre cuando lo elegimos en otra posición que no sea la posición de equilibrio de la relajación del resorte, ¿sí? Entonces, a resumidas cuentas, hemos fijado un sistema, ahora sí, de referencia, con su correspondiente sistema de ejes cartesiano anclado. Aquí está el eje X, ¿sí? Horizontal, positivo hacia la derecha, y tiene por origen de coordenada, como dijimos, la posición de equilibrio, ¿sí?, del resorte, ¿sí? Allí el resorte no está estirado ni comprimido y por lo tanto no ejerce ninguna fuerza sobre la masa m. Veamos la ley de Hooke. La ley de Hooke, que se obtiene experimentalmente, simplemente dice que el módulo de la fuerza elástica es proporcional a la deformación que experimenta el resorte. Y la constante de proporcionalidad es la constante K del resorte, ¿sí? En términos matemáticos, me dice que la fuerza elástica, vectorialmente hablando, es menos K por X, y en este caso versor Y, indicando que la fuerza elástica actúa a lo largo de la dirección del eje X, ¿sí? O sea, paralelo al eje X. K, como ya les había adelantado, es la constante de fuerza o simplemente constante del resorte, la cual en unidad de sistema internacional se mide en newton sobre metro. También les había comentado que depende del número de espiras, ¿sí?, que tiene el alambre, del material del cual está construido el alambre, del diámetro de las espiras y del diámetro del alambre, ¿sí? Veamos cómo funciona de manera intuitiva, y cuando digo intuitiva quiero decir de acuerdo a la experiencia, esta ley de Hooke, y veamos que esta ecuación vectorial que escribí acá, ¿sí?, que la remarco a continuación, es totalmente representativa de dichas situaciones. Tenemos acá de vuelta dibujado nuestro sistema masa-resorte, que es como se denomina, un sistema de referencia que tiene su origen en la posición de equilibrio del resorte, es decir, donde el resorte no está ni estirado ni comprimido y por lo tanto la fuerza elástica que ejerce sobre la masa en esa posición es nula. Asociamos además un sistema de ejes cartesiano a ese sistema de referencia, como se observa acá, con el eje X en su dirección y sentido usual. A continuación, vamos a venir y vamos a estirar la masa hasta esta posición X sub 1 que está marcando, o estoy marcando aquí en celeste, ¿sí? Es una posición X sub 1 mayor que 0. La intuición, ¿qué le dice, chicos? Cuando ustedes lleven la masa hasta ahí, ¿qué va a hacer el resorte? Se va a estirar. Entonces, ¿qué es lo que le dice la experiencia cotidiana? Que sobre esa masa M, además del peso y la normal que obviamente están actuando, producto de la interacción con la Tierra y la superficie respectivamente, va a estar actuando una fuerza elástica que ¿hacia dónde va a ir, chicos? Intuitivamente. ¿Hacia dónde apuntaría esa fuerza elástica? Hacia el origen de coordenadas. Exacto, hacia el origen de coordenadas. Porque la fuerza elástica se dice que es una fuerza restauradora. Tiende a volver el sistema a su posición de equilibrio, que en este caso coincide con el origen de coordenada, como bien dijo Thomas. ¿Sí? Entonces ese sería el diagrama de cuerpo libre. Ahora veamos qué nos dice la ley de Hooke. Veamos si la ley de Hooke está en concordancia con esto que nosotros verificamos experimentalmente. Desde luego que va a estar en concordancia, pero lo veamos desde un punto de vista matemático. La ley de Hooke me dice que la fuerza elástica es menos K por X1, ¿sí?, disculpen ahí, por X1 versor Y. Esta coordenada X1 que aparece acá abajo es positiva. Entonces, K por X1 es positivo. Con el signo menos, todo esto se me hace negativo y me queda que la fuerza elástica apunta en sentido negativo y en la dirección del eje X.
En otras palabras, la fuerza elástica apunta tal y como la dibujamos aquí, hacia la izquierda, es decir, hacia el origen de coordenada. De hecho, acá está el diagrama de cuerpo libre, donde se ve la fuerza elástica apuntando hacia la izquierda, es decir, hacia las X negativas. Entonces, hasta acá cierra perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa si yo el resorte ahora lo comprimo? Es decir, llevo la masa hasta esta posición que estoy marcando ahí, que tiene una coordenada asociada x sub 2 menor que 0. ¿Por qué esa coordenada x sub 2 es negativa? Bueno, porque obviamente está a la izquierda de mi origen de coordenada, ¿sí? Mientras que x1 era positiva porque está a la derecha de mi origen de coordenada. Entonces, intuitivamente, cuando nosotros llevemos la masa a esta posición que está a la izquierda del origen y por lo tanto a la izquierda de la posición de equilibrio, una vez más vamos a tener el peso actuando sobre esa masa producto de la interacción con el planeta Tierra, la normal producto de la interacción con la superficie, e intuitivamente, ¿qué saben ustedes que va a ocurrir? La fuerza elástica va a operar hacia la derecha tratando de retornar el sistema a su posición de equilibrio. Repito una vez más, la fuerza elástica tiene carácter restaurador, es por eso que se llama también fuerza restauradora o restitutiva, ¿sí? Veamos qué nos dice la ley de Hooke. ¿Será consistente con este diagrama de cuerpo libre? Desde luego que sí. La fuerza elástica, de acuerdo a la ley de Hooke, es menos K por x2 en este caso versus y. La coordenada x sub 2, por estar a la izquierda de mi origen de coordenada, es decir, del lado de las coordenadas negativas, ¿sí?, tomará entonces un valor negativo. Todo esto toma un valor negativo y con el menos se hace todo esto un valor positivo. En otras palabras, la fuerza elástica apunta hacia el lado positivo en dirección del eje X, tal y como lo dibujamos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, vemos que la ley de Hooke es totalmente consistente con los experimentos realizados como debe ser, ¿sí? ¿Cuál es la moraleja de esto? La ley de Hooke, chicos, siempre, sin excepción, lleva el signo menos este. Siempre lo lleva el signo menos. ¿Quién es el que va a hacer que la fuerza elástica tome componente positiva o negativa? Bueno, justamente el signo de la coordenada o de la componente del vector de posición, o sea, la componente X de posición. Si es positiva, la fuerza elástica será negativa, o sea, con componente negativa, quiero decir. Y si la componente en X es negativa, la fuerza elástica será con componente positiva, ¿sí? Recuerden que X no es más que la componente del vector posición. El vector posición analíticamente viene representado en este caso de la forma X versus Y, donde su componente puede ser mayor que 0, menor que 0 o incluso igual a 0 en el caso particular que estemos en el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, repito por última vez, siempre debe poner el signo menos en la ley de Hooke. El signo de la fuerza elástica luego va a quedar determinado por el signo de la componente X del vector de posición en el cual se encuentre la partícula en cada instante. Recuerden que esa coordenada X es desde luego medida respecto al origen de coordenada. Esto así será mi vector de posición X sub 1, ¿sí? Y esto así será mi vector de posición, vamos a acercar un poco, X sub 2. ¿Sí? Ahí hablando ya en términos vectoriales, dibujamos los correspondientes vectores o segmentos dirigidos. Todos con origen en el origen de coordenada, valga la redundancia. El último caso, que ya lo adelanté, si nosotros hubiésemos tenido la masa en su origen de coordenada, bueno, recuerden que el origen de coordenada nosotros lo ubicamos de gusto en la posición de equilibrio del resorte, o sea, donde no ejerce ninguna fuerza elástica sobre la masa m debido a que el mismo no está ni estirado ni comprimido. Entonces, en ese caso, el diagrama de cuerpo libre se reduce simplemente a la fuerza peso, producto de la interacción con la Tierra, la normal, producto de la interacción con la superficie, y la fuerza elástica es nula porque el resorte no está deformado, ¿sí? Eso obviamente es consistente con la ley de Hooke, que dice fuerza elástica es menos K por 0, porque estamos en el origen de coordenada, versus Y, y esto es por lo tanto el vector nulo, ¿sí? Todo cierra perfecto. ¿Tienen alguna duda, chicos, antes de que pasemos a lo que sigue? No. Bueno, fíjense lo que vamos a ver a continuación. Esto que está aquí no es más que una gráfica de la componente de la fuerza elástica, o sea, de la componente escalar de la fuerza elástica, como función de la coordenada X, y por lo tanto, en este contexto donde fijamos el origen de coordenada en la posición de relajación, esta coordenada X a su vez representa la deformación, o sea, el cambio de longitud que experimenta el resorte.
¿sí? Coinciden. Cuando uno fija el origen de coordenada en la posición de equilibrio, la simplificación que se obtiene es que la coordenada X, ¿sí? Se lo ve clarito acá, coincide con la deformación experimentada por el resorte. Por lo tanto, esta gráfica que me da el valor de la componente de la fuerza elástica como función de la coordenada X es también equivalente a decir que es la gráfica que me da la fuerza elástica X en componente escalar ejercida por el resorte como función de la deformación o cambio de longitud que experimenta el resorte. Tal gráfica no es más que la representación de la ley de Hooke en su forma escalar, es decir, sin poner el versor, sin darle carácter direccional. La pendiente de tal recta es menos k y es desde luego una pendiente negativa. Esta recta tiene ordenada al origen 0 y por lo tanto pasa por el origen de coordenadas. La gráfica es esta así. Lo que me está mostrando esta gráfica es que para coordenadas x positiva, ¿sí? Y por lo tanto para incrementos en la longitud del resorte, la fuerza elástica es negativa, indicando que tiende a volver el sistema a la posición de relajación. Mientras que para coordenadas x negativas, lo que implican deformaciones negativas o lo que es lo mismo para cuando el resorte se está comprimiendo, es decir, está disminuyendo su longitud, la fuerza elástica tiene componente positiva, indicando que tiende a volver el sistema a su posición de relajación. Fíjense que conforme se incrementa la deformación, se incrementa el valor en magnitud de la fuerza elástica ejercida sobre la masa m por el resorte. ¿Está claro hasta acá, chicos? Bien. Desde el punto de vista energético, ¿sí? Desde el punto de vista energético, la energía potencial elástica tiene la siguiente forma. Es un medio de k por x cuadrado, donde x ya dijimos que es la coordenada x de la partícula, cuando el origen de coordenada está anclado en la posición de equilibrio del resorte, ¿sí? Y como toda energía potencial elástica se mide en joules. Una vez más hago énfasis es que en este contexto, cuando el origen coincide con la posición de equilibrio, la coordenada x coincide con la deformación experimentada por el resorte, o sea, coincide con su cambio de longitud. El trabajo hecho por la fuerza elástica, que es conservativa, cuando vamos desde una coordenada x1 a una coordenada x2, será entonces, como siempre, la energía potencial elástica al inicio menos la energía potencial elástica al final. Esto es, la energía potencial elástica asociada a la deformación cuando la partícula está en x1, o sea, un medio de k por x1 cuadrado, menos la energía potencial elástica asociada a la deformación del resorte cuando la partícula está en x2, es decir, un medio de k por x2 al cuadrado, desde luego. Ambos elevado al cuadrado, ¿no? Bien, así es como se calcula, entonces, el trabajo hecho por la fuerza conservativa elástica y esa es la energía potencial elástica asociada. Veamos cómo se demuestra esa función de energía potencial. Y aquí va a ver, Ximena, cómo nos damos cuenta que la fuerza elástica es conservativa a partir de la verificación de la existencia de una función de energía potencial. Fíjense, aquí está la demostración. Tenemos un sistema masa-resorte, ¿sí? De vuelta, por conveniencia, fijé el origen de coordenadas, que lo voy a marcar acá de nuevo, ¿sí? En la posición de equilibrio del resorte, o sea, donde el resorte está relajado, no está ni estirado ni comprimido. Con eso consigo la simplificación importante de que la coordenada x de la masa coincide con la deformación o cambio de longitud experimentado por el resorte. Supongamos, entonces, que esta masa se mueve desde una coordenada x1 a una coordenada x sub 2, ¿sí? Desde una posición x1 a una posición x sub 2. En algún punto intermedio, su posición vendrá dada por esta componente x del vector posición x, que está dibujado acá en negro y que lo voy a remarcar ahora en celeste para enfatizarlo. Ese punto de posición x es totalmente arbitrario, o sea, representa un punto cualquiera entre las posiciones x1 y x2. Desde luego, chicos, por si alguien se pregunta, las posiciones x1 y x2 también tienen asociado su correspondiente vector de posición, ¿sí? Como los que estoy dibujando a continuación. Este será el vector de posición x sub 1 y este será el vector de posición x sub 2. Como son vectores, van con la flechita. Bien.
y este me ha dicho que era el vector de posición X. Bien, entonces nuestra partícula se mueve desde esta posición X1 a esta posición X sub 2. Yo quiero calcular el trabajo hecho por la fuerza elástica conforme nos desplazamos esa cantidad. Entonces el trabajo hecho por la fuerza elástica cuando vamos desde X1 a X sub 2 será por definición la integral de línea de la fuerza elástica, ¿sí?, a lo largo de la trayectoria, que por cierto es una trayectoria rectilínea que ocurre a lo largo del eje X, como estoy indicando acá con las flechitas. ¿Sí? Ahí alejamos un poquito para que lo vean. ¿Sí? La trayectoria es rectilínea. Ahora bien, vectorialmente hablando, la fuerza elástica, chicos, en cualquier posición X arbitraria, por la ley de Hooke y al fijar el origen de coordenada en la posición de relajación, será fuerza elástica, ¿sí?, lo vamos a recuadrar acá, igual a menos K por X versor Y, ¿sí?, como se ve ahí a continuación. Además, cualquier desplazamiento pequeñito, infinitesimal, recuerden que los desplazamientos infinitesimales los denotamos con dr, ¿sí?, y que ocurren en un tiempo muy pequeñito, también infinitesimal el intervalo, ¿sí?, vienen representados entonces de la siguiente forma: es esta flechita en el sentido del movimiento y tangencial a la trayectoria en cada punto. Como en este caso la trayectoria es rectilínea, tangencial significa paralela a la trayectoria rectilínea, es decir, paralela a la recta que estamos recorriendo. En definitiva, el vector de desplazamiento infinitesimal aquí dibujado es un vector que apunta, en este caso, hacia la derecha, coincidente con el eje X, su dirección. Por lo tanto, vectorialmente va a estar descrito por la diferencial de X versor Y, porque solo tiene componente en X, es decir, el desplazamiento solo ocurre a lo largo de la componente X y por lo tanto solo se representa como una diferencial de X versor Y. La fuerza elástica, aunque no lo indiqué, lo indico ahora, desde luego, como tiene carácter restaurador, apuntará hacia la posición de equilibrio, tratando de volver el sistema a dicha posición. Volvamos al cálculo del trabajo. Aquí está la fuerza elástica, menos K por X versor Y, y acá está el vector de desplazamiento infinitesimal, que es dx versor Y. Recuerden que este solo tiene componente en X porque está totalmente contenido, ¿sí?, si quieren lo dibujamos acá chiquitito con otro color, queda totalmente contenido en el eje X, ¿sí?, como se ve ahí. Entonces solo tiene componente en X, diferencial de X. Por definición, chicos, de trabajo, ¿sí?, el trabajo hecho por la fuerza elástica del punto X1 X2 dijimos que es la integral de línea de la fuerza elástica. Pero ahora bien, este producto escalar que está acá es el producto escalar de estos dos vectores que están aquí. Ustedes ya saben que los productos escalares se llevan a cabo componente a componente, o sea, se multiplican las X con las X, las Y con las Y, las Z con las Z y se suman esos productos. Entonces acá tendría que hacer el producto escalar de la fuerza elástica escalar dr será, y lo voy a escribir a los vectores con notación de álgebra para que les quede más claro, menos K por X, 0, escalar dx, 0. Estoy usando la notación de álgebra para que ustedes lo tengan más familiar. Entonces esto es componente a componente, menos K por X por dx, más 0 por 0, que es 0. Entonces el producto escalar quedará simplemente menos K por X por dx. O sea que evaluar este producto escalar es lo mismo que hacer menos K por X por dx. Por lo tanto, cuando yo venga a esta integral, en vez de escribir este producto escalar, voy a escribir menos K por X por dx. Y como la variable de integración en este caso es X, integro considerando los respectivos límites. Como la partícula se mueve desde X1 hasta X2, es decir, desde una posición X1 a una posición X2, entonces esos serán los límites de integración, desde X1 hasta X2. Al resolver esta integral, le va a quedar que esto es igual, por regla de Barrow, a 1/2 de K por X1 al cuadrado, menos 1/2 de K por X sub 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí es cuando ustedes se dan cuenta, que era lo que me preguntaba si bien recién, lo siguiente: mira, esto que está acá lo puedo llamar energía potencial elástica en la coordenada o en la componente X1 o en la posición X1. Y esta es la energía potencial elástica en la posición X2. Entonces verificamos que el trabajo hecho por la fuerza elástica es igual a la energía potencial elástica al inicio menos la energía potencial elástica al final. En otras palabras, hemos probado que el trabajo hecho por la fuerza elástica es tal que existe la función energía potencial elástica, tal que ese trabajo se puede calcular como el negativo del cambio
de la energía potencial elástica. En otras palabras, se está verificando la primera propiedad de fuerzas conservativas y como todas las propiedades son equivalentes, si se verifica esa propiedad, automáticamente se verifican todas las propiedades de la 1, la 2 y la 3 y por lo tanto la fuerza elástica, chicos, es conservativa. ¿Sí? Eso sería una demostración. ¿Está claro, chicos? ¿Tienen alguna duda de esto? No. Perfecto. Una generalización de todo lo que vimos la vamos a explicar ahora a continuación. Yo les dije que nosotros, por una cuestión de no complicarnos la vida, veníamos y fijábamos nuestro origen de coordenada de manera tal que coincida con esta posición de equilibrio, ¿sí?, del resorte. Es decir, cuando la masa estaba en el origen de coordenada, no experimentaba ningún tipo de fuerza elástica por parte del resorte, ya que el mismo no estaba deformado. Sin embargo, puede ser que ustedes vengan y tengan que complicarse y digan, no, mira, yo no lo voy a fijar al origen de coordenada en la posición de equilibrio, sino lo voy a fijar en una posición cualquiera o que no coincide, ¿sí?, no coincide con la posición de equilibrio. Entonces, en este caso, chicos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se trabaja? En este caso, van a definir un vector como el que está aquí, un vector de posición x sub 0. Ese vector de posición marca la posición de relajación o de equilibrio del resorte respecto del origen de coordenadas que ustedes eligieron. ¿Sí? Y a continuación van a considerar otro vector posición x cualquiera que marca justamente esa posición x cualquiera respecto del origen de coordenadas que ustedes fijaron. En ese contexto, la ley de Hooke, que me da la fuerza elástica que experimentaría la masa si estuviese en esta posición x, es fuerza elástica igual a menos k por delta de x versor y, donde delta de x es la diferencia entre la posición x de la masa y la posición x sub 0, correspondiente a la posición de equilibrio del resorte respecto del origen considerado. ¿Sí? Fíjense que en el caso particular que el origen O coincida con la posición de equilibrio, entonces x sub 0 se hace igual a 0 y el delta de x se convierte en x y volvemos a la forma original que vimos de la ley de Hooke. ¿Entienden eso, chicos? ¿Todos? ¿O quieren que lo repita? No. Bueno. La energía potencial elástica en este caso es un medio de K por delta de X al cuadrado, donde delta de X sigue siendo esta cantidad aquí indicada. Y el trabajo hecho por la fuerza elástica cuando vamos de una posición X1 a una posición X2 será un medio de K por X1 menos X0 al cuadrado menos un medio de K por X2 menos X0 al cuadrado. ¿Sí? Es la generalización de todo lo que vimos para el caso en el que el origen de coordenada no coincida con la posición de equilibrio del resorte. Eso es algo que no está en los libros, ¿sí? En ningún libro está, de hecho, de los comunes, salvo en el Alonso y Finn, que si nadie lo lee porque dicen que es complicado, pero la verdad es que es hermoso ese libro, ¿sí? Por eso lo explico acá. ¿Algo que quieren que repita, chicos? Que no les haya quedado claro, no importa de qué parte, antes de que entremos a la última tramo de la clase. No, nada. Bien, listo. Seguimos entonces y vamos a lo último. Les dejo como ejercicio algo. Haciendo un razonamiento totalmente análogo a este que yo hice para probar la función de energía potencial elástica, yo les voy a encargar que ustedes practiquen y me demuestren lo mismo para el campo gravitacional. Es decir, que prueben que en el campo gravitacional, chicos, la energía potencial es efectivamente m por g por i. Para eso simplemente consideren, tal y como hice acá, una trayectoria arbitraria, ¿sí? Y calculen el trabajo hecho por la fuerza peso cuando vamos desde A hasta B, aplicando la definición de trabajo. Esto es la integral de línea de P escalar de R cuando vamos desde A hasta B. Háganla la prueba y fíjense si verifican que efectivamente existe la función de energía potencial y es igual a m por g por i. De cualquier manera, si no les sale, me avisan y yo la pruebo o la demuestro en próximas clases. Para finalizar la clase de hoy vamos a ver los teoremas de conservación. Con estos teoremas de conservación ya queda totalmente terminado el tema de hoy. Teoremas de conservación. En primer lugar, chicos,
¿Qué son las fuerzas no conservativas o cómo las vamos a definir? Las fuerzas no conservativas van a tener una definición trivial. Van a ser cualquier fuerza que justamente no sea el peso, ni la elástica, ni la eléctrica. ¿Sí? O sea, una fuerza no conservativa es cualquier fuerza que no sea conservativa. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Es como cuando en cálculo 1 te dicen una función discontinua y aquella que no es continua. Y sí. Bien, vamos a empezar a hacer deducciones acerca de los teoremas de conservación. Partamos de nuestro teorema fundamental que vimos hasta ahora, que es el teorema trabajo neto igual a cambio de energía cinética. O sea, nosotros tenemos una masa M, ¿sí?, sobre la cual actúa un conjunto de fuerzas que pueden ser tanto conservativas como no conservativas. O sea, hay de los dos tipos. ¿Sí? Desde luego, todo lo que vamos a ver a continuación es verificado por un observador inercial, porque solo respecto de él vale este teorema de trabajo-energía cinética. Entonces, el trabajo neto ya saben que es la suma de todos los trabajos debido a todas las fuerzas que operan sobre la partícula. Entonces, esos trabajos los puedo agrupar en dos grandes grupos, valga la redundancia. Uno es el trabajo de fuerzas conservativas y otro el trabajo hecho por fuerzas no conservativas. Porque recuerden que la partícula, la masa M, está interactuando con ambos tipos de fuerzas, tanto conservativas como no conservativas. Entonces el trabajo neto total será la suma de todos los trabajos hechos por todas las fuerzas conservativas más todos los trabajos hechos por todas las fuerzas no conservativas. Es como que los separo, los segrego a los grupos, los descompongo en dos grandes grupos. ¿Sí? Y eso desde luego es igual al cambio de energía cinética. ¿Sí? El trabajo hecho por fuerzas conservativas, ya saben ustedes, por la primera propiedad que vimos, siempre tiene asociada una función de energía potencial tal que dicho trabajo es igual al negativo del cambio de la energía potencial en cuestión, ya sea potencial gravitacional o potencial elástica o ambas. En el caso que estén ambos tipos de fuerzas conservativas actuando, entonces la energía potencial que interviene en esta ecuación es la suma de la energía potencial elástica más la energía potencial gravitacional, e incluso más una energía potencial eléctrica si acaso también estuviese operando la fuerza eléctrica, que ahora en física 1 no va a aparecer. ¿Sí? Lo único que hago ahora, chicos, es entonces a este trabajo de fuerzas conservativas lo reemplazo por la igualdad que me dice que es igual al negativo del cambio de energía potencial. Entonces a esta expresión de acá la reescribo como el negativo del cambio de energía potencial y el resto lo dejo tal cual. Pongo más el trabajo de fuerza no conservativa e igual al cambio de energía cinética. ¿Sí? Despejo el trabajo de fuerzas no conservativas y esto me queda igual a cambio de energía cinética más cambio de energía potencial. Y acá definimos un concepto nuevo. Definimos el concepto de energía mecánica. La energía mecánica, chicos, es la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica más la potencial gravitacional más una hipotética potencial eléctrica que podría haber pero que por ahora no va a aparecer. ¿Sí? Todo esto que está encerrado entre paréntesis lo llamamos simplemente energía potencial, como ya les dije. Y por lo tanto la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Sí? La energía mecánica, como toda energía en sistema internacional, se mide en joules. Como la energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial, entonces el cambio de energía mecánica es igual al cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. En definitiva, nosotros se acuerdan que hemos encontrado esta ecuación, trabajo de fuerza no conservativa es igual al cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Bueno, esta expresión entonces la reescribimos en virtud de esta igualdad que tenemos arriba, simplemente de la siguiente forma. Trabajo de fuerzas no conservativas es igual al cambio de energía mecánica. ¿Sí? Este teorema me está diciendo que siempre que fuerzas no conservativas realizan trabajo, es decir, siempre que este primer miembro sea distinto de cero, ¿sí?, entonces la energía mecánica del sistema cambia, es decir, no se conserva. O sea que las fuerzas no conservativas que realizan trabajo son capaces de modificar la energía mecánica de nuestro sistema. ¿Sí? Desde luego, esta ecuación que está aquí arriba me lleva a la conclusión que es un teorema súper importante que se llama teorema de conservación de la energía mecánica. Veamos en qué consiste. Esta ecuación que está aquí me dice lo siguiente. Si el trabajo de fuerzas no conservativas es igual a cero,
Entonces, como ese trabajo de fuerza no conservativa es igual a la variación de energía mecánica, concluimos que la variación de energía mecánica también tiene que ser cero. Y por lo tanto, si la variación de energía mecánica es cero, concluimos que la energía mecánica al inicio es igual a la energía mecánica al final. En otras palabras, chicos, si solo realizan trabajo fuerzas conservativas, es decir, si el trabajo de fuerzas no conservativas es igual a cero, entonces la energía mecánica del sistema se conserva, esto es, permanece constante. Esto que acabo de enunciar es justamente el enunciado del teorema de conservación de la energía mecánica, ¿sí? Que me garantiza que la energía mecánica se conserva siempre que las fuerzas no conservativas no realicen trabajo. Por el contrario, si la energía mecánica de un sistema cambia, se debe a que las fuerzas no conservativas, es decir, todas aquellas fuerzas que no son ni el peso, ni la fuerza elástica, ni la eléctrica, ¿sí?, están realizando trabajo. Aquí están esas observaciones. Para que se conserve la energía mecánica, solo se requiere que fuerzas no conservativas no realicen trabajo. Pero ojo, eso no implica que no pueda haber fuerzas no conservativas actuando sobre el sistema. Veamos un ejemplo de esa observación. ¿Se acuerdan el ejemplito de la rampa? En esa rampa, la fuerza normal era perpendicular a los vectores de desplazamiento infinitesimal en cada punto, y por lo tanto el trabajo hecho por la fuerza normal era igual a cero entre dos puntos A y B dados cualquiera. La otra fuerza que está actuando sobre esa partícula es la fuerza producto de la interacción con la Tierra, que es el peso, que la estoy dibujando ahí. Entonces, ¿hay fuerzas no conservativas actuando sobre esta masa? Sí, está actuando la normal. Sin embargo, ¿se conservará la energía mecánica? Sí, se va a conservar, porque en este caso el trabajo de fuerzas no conservativas es directamente el trabajo de la normal, porque es la única fuerza no conservativa actuando. Suponemos que no hay rozamiento, ¿sí? La superficie es lisa. Y por lo tanto, eso será igual al cambio de energía mecánica, de acuerdo al teoremita que vimos hace un rato. Pero como este trabajo hecho por la normal dijimos que es cero, entonces el cambio de energía mecánica es cero, y por lo tanto la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B, y decimos que la energía mecánica se conserva entre cualquier par de puntos, aún cuando está actuando una fuerza no conservativa, como en este caso es la normal. O sea, para que se verifique la conservación de la energía mecánica, no es que tengo que buscar que no haya fuerzas no conservativas actuando, que también, obviamente, si no hay ninguna fuerza no conservativa actuando, ninguna fuerza no conservativa va a estar haciendo trabajo y por lo tanto la energía mecánica se conserva. Eso es obvio. Pero también puede ocurrir que la energía mecánica se conserve aun cuando haya fuerzas no conservativas actuando, como en este caso lo hace la normal. El único requisito es no que no actúen, sino que no hagan trabajo. Es lo único que se le pide. Si usted quiere que la energía mecánica se conserve, basta con que no realicen trabajo. Ni siquiera le pido que no vengan las fuerzas no conservativas. Si no vienen, mejor, porque hay de una que se conserva, ¿sí? Pero si vienen, bueno, no hagan trabajo. Porque si ustedes no hacen trabajo, entonces la energía mecánica se conserva. Ahora, si alguna hace trabajo, o todas hacen trabajo, ¿sí?, o solo algunas hacen trabajo y su suma de los trabajos es distinta, es cero, listo, estamos hasta las manos, la energía mecánica cambia, es decir, no se conserva. ¿Está claro hasta acá, chicos? Sí. Bien, la última observación, y con esto queda terminada la clase, es acerca de las fuerzas disipativas. Las fuerzas disipativas, chicos, son aquellas que producen una disminución de la energía mecánica, o sea que producen un cambio de energía mecánica negativo. Un ejemplo pueden ser las fuerzas viscosas que actúan sobre una esfera que cae en un fluido viscoso. Yo sé que en Física 2 hacían el experimento de la ley de Stokes y ahí vieron eso. Bueno, las fuerzas viscosas son ejemplos de fuerzas disipativas, ¿sí? Son fuerzas que producen una disminución de la energía mecánica de nuestro sistema. Otro ejemplo de fuerza disipativa es la fuerza roce dinámica, que actúa sobre un cuerpo que desliza en una superficie rugosa, ¿sí? Cuando el cuerpo está moviéndose con una cierta velocidad inicial, ¿sí?, la fuerza roce dinámica actúa de esta manera, produciendo un trabajo negativo, porque es opuesto al vector de desplazamiento. Entonces, en ese caso, el trabajo de fuerza no conservativa, que es igual a la suma, en este caso, el trabajo de la fuerza roce dinámico más el trabajo de la fuerza normal, pero como el trabajo de la fuerza normal es igual a cero porque es perpendicular al vector de desplazamiento en cada punto,
me queda que el trabajo de fuerza no conservativa es solamente igual o directamente igual al trabajo de la fuerza de roce dinámica. Este trabajo es negativo porque es opuesto la fuerza de roce dinámica al vector de desplazamiento o antiparalelo, forman un ángulo de 180 grados. Y por lo tanto el cambio de energía mecánica, que es igual a ese trabajo de la fuerza de roce dinámica, será también menor que cero y la energía mecánica disminuirá. ¿Sí? Bien, chicos, con eso queda totalmente explicada esta parte de la materia que son los teoremas de conservación. Mañana arrancamos con impulso angular y momento. Por última vez pregunto si alguien tiene una duda, no importa de qué parte, antes de que deje de grabar y nos desconectemos. Yo tengo una pregunta Sí, sobre la justificación de la que nos pediste. sí. Eh, Del campo Yo- gravitacional decís, Tomás. sí, ¿Ya sí, está? exacto. Yo sé que el trabajo en ese caso sería igual a la integral entre el IA Sí, y el B. claro, el trabajo El hecho por la trabajo- fuerza peso cuando fuerza vamos de desde A peso, hasta sí. B es la integral de línea desde A hasta B de Sí, P sí, sí. escalar de R. Sí, Ujú. ¿estamos? Sí. Y ahí, ¿cómo seguiría? Yo sé que creo que puedo justificar que como teniendo en cuenta que la gravedad no cambia, la fuerza peso es constante. Sí, sería una forma y lo sacas de la integral. Sí, esa Y ahí sería me una queda forma. Vos podés venir y decir, bueno, mira, la fuerza peso es constante, entonces cuando es constante esto queda P escalar, ¿sí? Integral de los diferenciales de R, desde A hasta B. La suma de todos los desplazamientos infinitesimales desde A hasta B me dan justamente el desplazamiento total, ¿sí? Si ustedes agarran, por ejemplo, una trayectoria de un punto A un punto B y la van desglosando en muchos vectores diferenciales de desplazamiento, la suma de todos esos vectores es el desplazamiento total. Hagan la prueba. Ahí miren, por el método de la polilínea se deschaba, ¿sí? Entonces esto te quedará P escalar delta de R, ¿sí? Que es el desplazamiento. Entonces fíjate, ya que estamos lo hagamos así ya terminemos completita la clase. Tenés un punto A y un punto B aquí, ¿sí? Venís así por esta trayectoria arbitraria cualquiera. El vector de desplazamiento entre A y B va a ser este vector allí indicado, ¿sí? Y la fuerza peso, como siempre, actúa perpendicular al nivel de referencia, ¿sí? El nivel de referencia, lo marquemos bien, va a ser este así. Entonces, cuando vos efectúes el producto escalar P delta de R, ¿sí? Este es el ángulo phi formado, vamos a remarcarlo bien, ese es el ángulo phi formado entre el vector peso y el vector desplazamiento, va a tener que P escalar delta de R es el módulo de P, que es M por G, ¿sí? Por el módulo del desplazamiento, vamos a escribir delta de R, por el coseno del ángulo que forman. El coseno del ángulo es phi. Ahora fíjense, voy a formar este triángulo rectángulo. Proyecto esto acá y proyecto esto acá. De manera tal que el triángulo rectángulo es este que estoy rayando ahí. ¿Lo ven? Sí. Bien. Este ángulo que está aquí, le voy a cambiar el color para que quede todo más claro, es el ángulo phi, ¿sí? Que forma el vector peso con el vector desplazamiento. Lo pongamos ahí el vector peso y lo borremos de aquí para no entorpecer tanto el dibujo. Entonces, chicos, el módulo de delta de R por el coseno de phi, ¿qué es? Es el cateto adyacente, o sea, el módulo, ¿sí? De esta distancia, o esta distancia que está ahí marcada, que la llamo D, ¿sí? Es el cateto adyacente al ángulo. ¿Estamos? O sea que esto que está aquí es igual a D. Y fíjense algo. Esa D, ¿sí? Se puede expresar de la siguiente forma. Si proyecto esto así, esta altura ahí, esto así es I sub A. Y esto aquí es I sub B. Es evidente, vamos a cambiar el color para que quede claro, que si esto es el techo de I sub A y este es el techo de I sub B, es evidente que la diferencia entre I sub A y I sub B es ¿qué cosa? Esta distancia D. ¿Sí? Entonces esta distancia D que está acá la puedo escribir como I sub A menos I sub B. Y por lo tanto esto será M por G por I sub A menos M por G por I sub B. Y está probado que existe la función de energía potencial, que es M por G por I, que me permite calcular el trabajo hecho por la fuerza peso, conservativa desde luego ya,
entre dos puntos cualquiera, independientemente de la trayectoria que conecte esos dos puntos. ¿Está claro, chicos? Sí, sí, sí. Bien. Bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno. Listo, chicos. ¿Están desocupados? Dejamos de grabar entonces la clase de hoy.